Desde ahora, Joan Monegro y un equipo especializado comparten con nosotros los temas más relevantes de economía y finanzas en la revista radial más actualizada. En el aire, iMoney Super 7. Gracias por estar aquí con nosotros en este su programa iMoney Super 7. En el día de hoy tenemos que agradecerle al equipo de la producción de ACD Media por recibirnos en su casa, ¿verdad? Nos están apoyando también a través de la parte de la televisión, también el equipo, agradecerle mucho por permitirnos estar aquí porque estamos evolucionando en la Super 7 y es parte de esa evolución que, bueno, ¿cómo podemos decir? Toda construcción nueva tiene un momento de desarme para volver a construir algo mejor. Y justamente es lo que estamos haciendo. Y los cambios son buenos. Efectivamente, así que desde hoy vamos a estar, digamos, con un pequeño formato nuevo, mientras tanto, de un espacio nuevo, pero siempre tengándole a todos ustedes lo que es las noticias e informaciones, tanto económicas y financieras. En este foro, como siempre, nos acompaña nuestro querido compañero, el economista Víctor Núñez, y nuestra compañera Brenda Robles. Bienvenida, estimados y estimada. ¿Cómo se siente? ¿Cómo van todos? Muy bien, ¿verdad? El día de hoy como que se siente más o menos por el tema del cambio, se siente más tranquilo. Como tú bien dices, los cambios son positivos. Y aparte, tener el apoyo de este equipo nos permite también el tema de ir desarrollando más el tema del programa para que las personas no puedan ver, ahora se va a ver. Se sientan más satisfactorios. Lo interesante de esto va a ser que durante este proceso vamos a estar, o durante este periodo, como nos van a estar apoyando también con la grabación, vamos a tener que andar más bonito. Sí. Ya no es lo mismo. Radio sin... Tenemos que andar distinto. Y se lo comenté detrás que concha, me va a gastar la ropa. Vamos a tener que dar tu presupuesto solamente para vestimenta. Para ropa, sí. ¿Y tú, Brenda, cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Feliz de una vez más poder estar aquí juntos. Hoy ya miércoles 19 de junio del 2024 y así es que estamos innovando y una vez más aquí ahora en RC Media. Vamos a ver si lo hacemos también, que nos dejan seguir aquí permanente. Claro, no me encanta. Me ha encantado el proceso y las luces, la iluminación. Hemos estado un poco tenso al inicio, pero ya nos hemos ido relajando. La gente no nos está viendo. Exacto. En el día de hoy. Esto, digamos, estamos en una etapa de que nos entiendan un poco, pero yo estoy, para serte sincero, fue un cambio fuerte. Sí, de repente. Sí, de repente. De una cabina cerrada, sin luces, sin nada, una producción completa. Exacto, una producción completa. Así que nuevamente agradecer a todo el equipo. Tú sabes que te iba a decir, escúchame, que nos pasó como está el tiempo, porque el clima de momento ahora está haciendo un solazo y de repente en otro país está una inundación. Esta mañana está nublado. No, y esta mañana no solamente estaba nublado, sino que hasta la lluvia. Fue de repente llueve un poco, llueve mucho, para un poco más. Bueno, un sinnúmero de cosas. Un tema. Miren, hoy vamos a tener unos invitados y unas invitadas, bueno, no invitados, solo invitadas. Invitadas. Muy interesantes, que nos van a hablar de un tema que para mí viene siendo importante. No solamente para los empresarios, sino también para los pequeños empresarios, los emprendedores y también para todo el mundo, que es parte esencial, no solamente por el punto en sí, sino que es esencial porque es transversal en todo, que es la cultura de las empresas. Ustedes saben que las culturas de las empresas no solamente implican lo que es el tener una identidad, que es importantísimo, sino también es un poco más amplio, que nos van a explicar más adelante, pero es un poco más amplio porque te permite también definir cómo es que las empresas se comunican con las personas, entre los empleados, la cultura dentro de la misma empresa y cómo esta misma cultura, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, se puede transformar y es importante irla viendo e irla analizando en función también de la realidad del mercado. Además de esto, si nos da el tiempo, seguimos viendo declaraciones importantes de lo que son las diferentes propuestas de políticas fiscales, que vamos a seguir profundizando en todo esto durante los próximos meses y durante la próxima semana, porque son temas relevantes. Pero antes de entrar a este tipo de puntos, me gustaría que desahoguemos un poco el tema o la cuestión
de lo que puede ser esto un impacto, o la conversación que vamos a tener, un impacto importante para los futuros emprendedores. ¿Por qué lo digo? Cuando ustedes, Víctor y Brenda, piensan en proyectos, piensan en empresas, ¿qué les llega a la mente? Que voy a tener trabajadores. El hombre no, dueño de su propio natural. tiempo. Es parte natural del proceso. Tú vas a necesitar trabajadores. A no ser que tú seas, digamos, un programador que trabaja a nivel individual. Pero si tú eres digamos que tú tienes una empresa bien formada, lo que uno va a pensar es que tú tienes cierta responsabilidad en unas personas que van a estar trabajando para ti y van a ser parte de tu equipo. En teoría, tienen que ser un equipo. Obviamente. No, si es una empresa, bueno, hay empresas de una sola persona, esas son las microempresas también, que eso es importante saberlo, en ese sentido de que tú puedes ser una empresa de una sola persona. Ahora, de que es pesado, es pesado. Y como quiera incluso, que eso es interesante. Sí, de experiencia. Pero eso es lo interesante, que como quiera incluso, uno tiene que saber que hasta en ese momento uno tiene que mantener cierta filosofía del negocio. O sea, yo te lo voy a decir en el sentido de que como a mí me ha tocado tener que trabajar con múltiples empresas al mismo tiempo, tú sabes que una empresa tiene una línea, otra empresa tiene otra, entonces tú tienes que también aprender a cómo identificar ese tipo de cosas, claro, cómo eso sacarle provecho. Claro. Bueno, Miguel, este tema va a ser muy interesante por el tema de lo que es la cultura organizacional, porque son las normas, lo que te va a ayudar a la empresa a encaminarla con las propuestas que te dan de manejo en equipo, la cooperación, el sentido de permanencia. O sea, es muy amplio este tema que se va a dar hoy y muy importante para el desarrollo de la empresa. Por lo tanto, mira, nosotros vamos a tratar otro tema antes, mientras esperamos a que nuestras invitadas puedan llegar, ¿verdad? Que la estamos esperando con todo el ánimo del mundo y con este preámbulo. Pero antes vamos a tratar algunos temas también de las personas que nos escuchan, que pueden ser interesantes para ellos. Así que, con esto dicho, vamos a una pausa y luego continuamos en este su programa, iMoney Super 7. Estás escuchando iMoney Super 7. iMoney Super 7. Brenda y Víctor, ustedes saben que en estos días, y va a ser tema recurrente, se habla de lo que es la reforma fiscal. Y justamente ayer mandamos a Víctor. No fui. No fuiste, pero te mandamos. No, sí fuiste. No, o sea, no ¿tú no lo escuchaste por YouTube? Por YouTube. Ya, por eso. Gracias, Wendy. Déjame terminar la idea. Estimado, mandamos a Víctor a ver eso, porque ayer justamente en el momento del programa, de una presentación de la PUCA, con el profesor Jaime Ariste Escuder, que estaban hablando y discutiendo sobre la reforma fiscal. Que también Jaime, profesor nuestro, es una persona y una figura importante para lo que es la República Dominicana en sentido económico. Un profesor muy dado a esto. Y además que también estaba acompañado por otro excelentísimo profesor de la escuela que está manejando ahora mismo la Escuela de Economía de la PUCA, el distinguido y compañero de nosotros también, el profesor Magín Díaz, que estaba en esto. Entonces, cuéntanos, Víctor, cuéntanos un poco de lo que se discutió, de lo que hablaron, de lo que dijeron, para también tratarlo un poco en este programa. Mira, un poco para entrar en detalle y para ayudar a Brenda en un punto, que Brenda nos ayuda también a un poco a aplatanar este tipo de temas que son tal vez un poco complicados para el tema de la sociedad. Sí, sobre todo cuando Jaime es que habla, que lo pone bien técnico. Sí, él es muy técnico. Y sí, lo puso bastante técnico porque él hasta comenzó a mencionar economistas de bastante relevancia, como el tema de Samuelson, que es considerado como prácticamente el economista de la era moderna, porque fue como que matematizó un poco el tema de la economía de esta etapa. Entonces él se comenzó a hablar un poco de cuáles son las posibles prioridades que va a tomar el tema de la reforma, y él lo puntualizó, principalmente se llevó de la parte de Magín Díaz, que comenzó a detallar que hay que buscar una forma de eficientizar el gasto público sin perjudicar tanto a la sociedad más pobre. ¿En qué quiere decir?
que hay que buscar la forma de que teniendo una recaudación, que es como muchos economistas han hablado en las últimas semanas, que lo que se busca usualmente con este tipo de temas, o lo que se ha propuesto, es intentar buscar recaudar por todas las vías posibles para intentar subir un poco la presión. Pero ¿qué pasa? Eso supone que las personas más pobres tengan que pagar un poco más. Y es uno de los puntos por los que tú tienes una contradicción. O sea, tú quieres intentar ayudar, por una parte, que eficientizar la parte del gasto, intentando recaudar más, pero si tú tienes el punto de que tú no quieres perjudicar a las personas más pobres, tú tendrás que buscar la manera de solucionar el tema de eficientizar el propio gasto. Mira, hay dos temas interesantes, porque al final cuando hablamos de eficiencia del gasto, no es de recaudación, es de cómo se gasta el dinero, ¿verdad? O sea, ¿cuánto dinero yo voy a poner a disposición, vamos a decir, a inversión de capital, que es algo que yo sé que el profesor Magín también defiende, que hay que invertir más en capital, que en este periodo de tiempo de gobierno se ha invertido muy poco. Uno puede entender que ha sido principalmente por la pandemia, ¿verdad? Que durante la pandemia los proyectos tuvieron que atrasarse muchísimo. También procesos de licitaciones, todo esto, que durante la pandemia todo esto se tuvo problemas. Pero que se debe de tomar en consideración el eficientizar el gasto, en donde se gaste más en asuntos que generen retorno para la sociedad dominicana. No es gastar por gastar, que muchas veces a nivel personal uno puede hacerlo, pero en un gobierno eso es inaudito. Nosotros no estamos en una situación donde tenemos todo el dinero del mundo para que se gaste. Pero también está otro problema importante, que es que nosotros como miembros de la economía dominicana nos tiene que preocupar un poco no solamente en qué se está gastando, sino también cómo es que se va a recaudar ese dinero. Porque, digámoslo así, yo quiero hacer impuestos, pero la filosofía general de los impuestos es los impuestos están dados para ayudar a la sociedad en general. Que aquí también hay un problema en el país, o un tema en el país, en donde la sociedad la quieren dividir entre rico y pobre. Pero el gobierno no está para rico o para pobre, está para todos. Que eso también hay que entenderlo. Pero lo más recomendable es que mientras usted más gane, ¿verdad?, sea el que más ponga. Claro. O que la línea se mantenga estable para todo el mundo. Por ejemplo, si de cada 100 pesos todo el mundo tiene que poner 5 pesos, se puede entender razonable. Pero siempre y cuando todo el mundo ponga lo mismo. No, que es una queja que se tiene, no que a los ricos se les dé excepciones por la superempresa, porque los dueños de las superempresas de este país son ricos, todos. Yo no he escuchado a nadie de Cristo Rey teniendo una empresa con 1000 empleados, todavía. En el sentido de que, ¿verdad?, que también hay empresarios que van desarrollándose y todo eso. Pero lo que uno tiene que pensar en el momento de ahora es cómo esto va a afectar a ambas partes, a toda la sociedad. Y obviamente, muchas de las políticas que tenemos ahora mismo son de subsidio. ¿Qué quiero decir de subsidio? Uno habla de subsidio de las empresas, pero también se subsidia la vida de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Esas tarjetas de Supérate, esa tarjeta de transferencia de riquezas directas, de comida, de electricidad, de gas, a las personas con menos recursos, también son parte del gasto público. Que cuando nosotros hablamos de eficientizar el gasto, tenemos que decir, bueno, tampoco vamos a quitar las excepciones aquí, pero también vamos a quitársela aquí. ¿O no? No. Eso ya cae en la ecuación de cada quien. Siempre va a haber el debate por el tema de que lo principalmente que se ha llevado es intentar eliminar todas las exenciones para ver cuáles son los puntos de prioridad del país en cuáles tú necesitas esas ayudas. No buscar dar exenciones o darle ayudas por dar ayuda, sino que tú también necesitas buscar aquellos puntos donde la economía puede ser más productiva o ciertos factores para que tú puedas impulsar la economía. Entonces tú no puedes dar exenciones así, aunque que es lo que vimos principalmente con el tema de la educación. Que uno, por más que le le dieron dinero. Exacto, que por más que tú le has intentado inyectar, tú nunca has visto, o bueno, no se ha visto el avance que se buscaba intentando inyectar ese dinero. Entonces tú buscas reducir un poco la parte de este tipo de gastos para sectores o actividades económicas que necesitan un impulso e intentar darle una ayuda. Y aquí viene ahora la otra parte.
Eso estábamos hablando del gasto, que como dijimos, la parte del gasto es 100% del gobierno, ¿verdad? El que gasta el dinero del Estado es el gobierno. Nosotros proponemos, intentamos, hablamos, pero al final el que dice si el dinero va para allá o no es el gobierno. Cuando hablo del gobierno, estoy hablando del presidente, porque es el poder ejecutivo, que como dice el nombre del poder en sí, ejecuta, ¿verdad?, el presupuesto y puede mover el dinero. Pero está la otra parte que ahí sí también nos impacta de una manera mucho más directa, que son los impuestos. Son los impuestos. Esta parte es una eficiencia, o se debe de buscar, es una eficiencia en la recaudación. Yo creo que muchos de los economistas que están hablando ahora mismo no están en desacuerdo en que lo principal que debemos de buscar no es aumentar impuestos, sino aumentar la base impositiva. ¿Qué quiere decir con eso? Más del 50% de la economía nacional es informal. Por lo tanto, si más del 50% de la economía es informal, más del 50% de la gente que debe de pagar impuestos no lo está pagando. Cuando estamos hablando de que no está pagando impuestos, son principalmente los impuestos sobre la renta, porque los impuestos del ITEVIS, implícitamente, tal vez tú no lo pagas directo, pero lo vas pagando, ¿verdad? Porque el impuesto, cuando alguien compra algo en el supermercado, aunque sea un proveedor informal, está pagando impuestos. En ese sentido. Pero obviamente, para que entendamos que aquí también hay una pequeña falacia relacionada. Que la gente quiere decir solamente que todo el mundo está pagando impuestos. Y sí, todo el mundo está pagando impuestos por lo que dije. Pero no todo el mundo está pagando la cantidad de impuestos que debe de pagar. Porque si usted, con eso que compró en el supermercado, que pagó su 18%, hace un bizcocho para venderlo, y a ese bizcocho que vendió no le cobra el 18% que va a las arcas del Estado, o que el 18% de ese valor del bizcocho lo manda a la arca del Estado, usted no está pagando todos los impuestos que tiene que pagar. Bien, o sea, usted se está quedando con ese 18 y el impuesto sobre la renta también, que lo estamos pagando, o lo está pagando todo el que está en el sector formal. Por lo tanto, buscar no solamente impuestos que nos permitan ampliar la riqueza, sino que también ampliar la base para buscar ampliar la riqueza. Lo digo porque lo más fácil que uno pudiera decir es mañana, suban todos los impuestos. Obviamente aquí todo el mundo va a comenzar a gritar. Nadie quiere estar pagando más impuestos porque sí. Claro. Sino que uno lo que quiere es que con lo que ya uno está pagando funcionen las cosas, que ahí viene también la otra parte. Por eso es que esta reforma es fiscal, es completa. No una reforma tributaria, sino que tiene que ser por todas partes. Pues yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos, Víctor y Brenda. Si nosotros comenzamos a ver que los impuestos llegan como deben, ¿qué quiere decir que llegan como deben? Uno ve que la policía está mejor. Uno Eso te iba a ve comentar. que la electricidad está mejor. Uno ve que la salud está mejor. ¿Le molestaría pagar impuestos? No. Claro que no. Ahí te iba a comentar con relación a este tema que ha sido un revuelo en el país. Pienso que quizás... Al fin. A la vez que ya salga. Ya, sí. Exacto. Yo pienso que quizás es algo de cultura. No, yo lo veo como algo cultural porque es que la ciudadanía rechaza el tema de la reforma fiscal por lo que no ve ese resultado que yo espero de eso que yo pago, como tú acabas de decir. Me gustó lo segundo que tú hablaste, de eso que la persona es impositiva, ¿fue que dijiste? Que lo habló en el segundo caso que tú comentaste. Como... O sea que, por ejemplo, yo pago mi impuesto, ¿verdad? Sí. Y la otra persona que no es... es informal, la del sector informal. No hace... no paga completamente el impuesto. No lo hace legal. Entonces, tú que lo haces formal, tú estás haciendo tu parte. Sí, yo sí estoy pagando todo mi impuesto, sí. Entonces debe ser algo equitativo o justa la palabra. Y ahí viene también otro tema, que es... que creo que es un tema que se ha ido dejando al aire, y es el costo de la recaudación. Este país, como no tenemos esos sistemas tan claros, uno de los puntos importantes que debemos de manejar y estructurar es justamente la eficiencia de la recaudación. Se han estado haciendo trabajos interesantes, por ejemplo, eso de la factura electrónica que hablamos aquí en el programa, viene siendo importante para ese caso, para darle seguimiento a ciertos productos, pero también es cómo vamos a llegar a todo el país.
esa tiene que ser otra de las visiones importantes, porque no es solamente gastar y ganar, es también, o todo, es también cómo vamos a recaudar ese dinero. ¿De qué manera se va a recaudar ese dinero? Y no es por nada, pero yo gastar 1,000 pesos, que eso hay que también irlo entendiendo, que es una parte problemática de la informalidad. Yo gastar 1,000 pesos para recaudar 500 no es eficiente. No. Entonces yo necesito buscar la manera más eficiente para recaudar el dinero y además de eso, para también poder sacarle el mayor provecho a ese dinero que vamos recaudando en los impuestos. Con esto dicho, nos vamos a ir a una pausa y luego de esto ya sí vamos a hablar de cultura empresarial y la importancia que esta tiene para la sociedad, para las empresas y para entender esa dinámica entre la empresa y la sociedad. Así que con esto vamos a una pausa y luego continuamos en este su programa iMoney Super 7. En el aire, iMoney Super 7. Como habíamos prometido, vamos a hablar de cultura empresarial y tenemos aquí a dos expertas en este tema. Una es de una empresa que nosotros somos amigos de dicha empresa, que es la empresa Newlink, y de ella nos viene Doina Hernández, gerente de cuentas y transformación cultural de Newlink, y también nos acompaña una invitada de Newlink también, porque van a cumplir sus 20 años, o cumplieron. Sí, este mes justamente, 20 años. 20 años en Dominicana. En Dominicana, y también nos traen como invitada a Cristina Salvador, CEO de Both People and Commons, una experta en 30 años en experiencia de comunicación y cultura corporativa, liderazgo y change management. Perdón, change. No, bien. De verdad que nos han traído expertas de la área y se lo queremos agradecer directamente a la gente de Newlink, que siempre, como hemos mencionado, son aliados de nosotros en este pequeño periodo de tiempo que lleva iMoney. Porque ya ustedes llevan experiencia aquí en la República Dominicana. Y como queríamos comenzar, vienen a hablar de cultura empresarial. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Aquel emprendedor que está escuchando esta palabra por primera vez, ¿qué significa este concepto de cultura empresarial? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Y como tú bien mencionabas, Newlink Dominicana pues cumple en el país 20 años. Estamos en nuestro año aniversario y justamente queremos celebrarlo llevando pues a todos nuestros aliados estratégicos un panel fabuloso donde vamos a tener pues la participación no solamente de Cristina, sino también de Marcela Ospina, quien es también vicepresidenta de Both, y Eduardo Balcácer, nuestro managing partner de Newlink, junto a otros panelistas pertenecientes a empresas importantes de nuestro país que van a estar pues compartiendo justamente mejores prácticas sobre temas de cultura, engagement, comunicación interna, sostenibilidad e inclusión y poder aportar. O sea, tú sabes que desde Newlink lo que buscamos es justamente generar conexiones de valor y aportar pues, a todo el país y sobre todo a nuestros aliados estratégicos informaciones que puedan justamente conectar y generar valor con esas audiencias de interés de cada uno de las empresas. Y entonces, entrando ya en el tema de cultura, la gente pues muchas veces, ¿con qué se come el tema de cultura? La cultura es parte esencial de la organización, parte esencial de nosotros como individuos y como organización. Es esa accionar, eso que nos representa, que nos identifica en todo lo que hacemos. Eso es lo que, en el caso de nosotros, la gente que va a Newlink ve ese ambiente familiar, ese ambiente de colaboración, ese ambiente de celebración, ese ambiente de personas enfocadas en la excelencia, en los resultados, en el servicio. Eso es parte de nuestra esencia, de nuestra cultura. Es lo que nos identifica, lo que lleva el sello justamente de todo lo que hacemos y lo que entregamos. Entonces, cuando tú hablas de cultura, tú hablas de la esencia de la empresa, de lo que nos representa, de lo que forma parte de lo que somos como organización. O sea, que va más allá de un logo. Como muchas veces la gente piensa, cultura de la empresa, no, yo pongo un logo bonito, ya es. Y que la gente sepa que mi logo se ve bien. Entonces, ¿qué componentes vienen involucrados en ese tipo de cosas?
y sobre todo también la relevancia que puede tener para digamos, emprendedores y empresas grandes que tal vez no la tengan, y medianas, que es increíble, pero muchas veces llegan a ser mediana empresa y no han sabido, con éxito, gracias al Señor, pero que no han sabido cómo funciona esta parte, que para seguir creciendo es extremadamente importante. Yo, para decirlo de manera sencilla, cultura es para qué haces las cosas y cómo las haces, ¿no? Una organización tiene un qué, tiene un negocio y por tanto está pues, vendiendo un servicio, un producto, y eso es el qué. Cuando hablamos de cultura es el para qué haces lo que haces, con qué intención, con qué impacto y cómo lo haces, a través de qué valores. Cultura, como decía Doina, cultura es lo que nos hace humano y por tanto lo que nos conecta a las personas, ¿no? Y hoy en día en las organizaciones es esencial hablar de cultura, porque la reputación de una organización no depende solo de qué hace, sino sobre todo de cómo lo hace, con qué valores, desde qué lugar, ¿no? Con qué impacto positivo. Y hoy en día, cuando hablabas de relevancia, es muy relevante. Es relevante en clave reputación, es relevante también en clave engagement, ¿no? Cómo las personas de una organización están vinculadas a hacer lo que hacen. Vosotros aquí en A-Money, ¿no? Sí. Cómo estáis conectados al sentido que tiene hacer vuestro trabajo, a la importancia, a la relevancia que tiene hacer vuestro trabajo. Conectar con el sentido de pertenencia, que es la parte más gregaria del ser humano, ¿no? Es esencial en el ser humano. El querer pertenecer es muy importante. Y a su vez, hoy en día las organizaciones tienen un grandísimo reto en clave atracción de talento. Las organizaciones necesitan poder atraer a un talento muy valioso hoy en día, que es el talento digital, talento proactivo, talento intraemprendedor. Estas personas con capacidad de generar cambio y evolución cultural en las organizaciones son muy necesarias. Y hoy en día el talento es quien tiene el poder de decisión. Es el talento quien escoge empresa y no la empresa siempre quien escoge talento. Y por tanto, las organizaciones deben aprender a generar un pitch de interés, ¿no? Una propuesta de valor de interés para poder atraer talento. Y hoy en día el factor de competitividad clave en las organizaciones es su cultura y su talento. El producto, la tecnología, empieza a ser commodity porque se ha democratizado el acceso. En cambio, cómo tú, gente, sirve a tu cliente, cuál es tu esencia en clave atención al cliente, cómo es tu manera de operar, cómo es tu cultura interna, tu gobernanza en la organización, con qué transparencia estás generando tu día a día. Eso es muy, muy relevante, es lo que marca la diferencia. Y el logo, al final, nos tiene que conectar con todo eso. El logo tiene que poderlo explicar, pero más allá de un logo, se explican las personas con su comportamiento. Aquí vengo ya bajo su expertise. ¿Qué tipo de problemas puede traer a una empresa el no tener esto claro? O sea, este tipo... Hablamos de los beneficios, porque sí, ¿verdad? Si tenemos una buena cultura, la gente le va a llamar la atención, puede atraer talento nuevo. Bien, esos son los beneficios. Pero, ¿qué problemas nos evitamos si manejamos una cultura empresarial clara, ¿verdad? Que pueda llevarse o que la pueda tener clara todos los empleados. Claro. Que a veces, entiendo yo, una parte muy compleja, que tal vez el dueño de la empresa está muy claro de su cultura, pero solo lo tiene él. Exacto, entonces, ¿cómo eso puede afectar a una empresa? Mira, el no tenerlo. Cristina mencionaba algo sumamente importante, el tema de nosotros no solamente saber lo que vamos a hacer, sino entender por qué y para qué lo vamos a hacer. Cuando tú como colaborador entiendes para qué o cómo contribuye lo que tú haces al logro de la organización, pues obviamente tú eres un colaborador más empoderado, más comprometido, más identificado con la organización y por ende vas a contribuir a agilizar los procesos, a promover mejoras. Entonces, si tú no lo tienes claro, yendo a tu pregunta, ¿qué sucede? Pues tú vas a tener personas confundidas, personas que simplemente van a ir a cumplir un horario, personas que no les va a importar si las cosas salen bien o no, quieren hacer el menor esfuerzo. O sea, tú vas a tener un ambiente de trabajo que no, un ambiente tóxico, o sea, un ambiente donde tú no vas a ver personas dispuestas a apoyar, a colaborar, a confiar. Entonces, yo creo que tener una cultura interna saludable, pues aporta agilidad, aporta colaboración, compromiso, identificación con los objetivos de la empresa y por ende, como organización, se consiguen
mucho más fácil y mucho más rápido los resultados. O sea, cuando tú te sientes parte de algo, pues obviamente tú te entregas con pasión, con amor, con entusiasmo. Entonces, creo que tiene mucho más ventajas tener una cultura saludable y enfocarse justamente en desarrollarlo, en tratarlo, en escuchar a esos colaboradores. O sea, tú hablabas del tema de la información. La información o la comunicación no es solamente informar, sí, es tú inspirar y motivar a que tus colaboradores se muevan a la acción. Sí, claro. Porque muchas veces hablamos e informamos que llegamos a contaminar o a abrumar a los colaboradores con mucha información que muchas veces no tienen el tiempo de asimilarla, de digerirla, de entenderla. Entonces, y cuando hablabas de esos problemas a los que se enfrenta una organización que no cuida la cultura, que no cuida el engagement, yo mencionaría algunos casos que son especialmente relevantes para las organizaciones. El primero es la peor atención al cliente. Una organización en que los empleados no están comprometidos, no están engaged y por tanto no se cuida la cultura, hay peor atención al cliente. Deja que pase lo que Claro, el siguiente es el absentismo. ¿Sí? Aumentan las tasas de absentismo en estas organizaciones. Luego tenemos también la parte del turnover, la rotación. Es decir, las personas, si entienden que en esta organización no se cuida la cultura, si yo no entiendo para qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi trabajo, y no se cuidan unos valores determinados, yo voy a decidir optar por otra organización. Y, por tanto, una organización que pierde talento o que tiene talento con alto absentismo y bajo compromiso y que además no tiene un buen servicio al cliente, es una organización que hoy en día no puede competir, es una organización fallida, ¿no? Y en este caso, New Link tiene una apuesta y una propuesta de valor muy interesante que es el propósito compartido. Cuando decías, ¿no?, la alta dirección, el propietario tiene una cultura, pero toda la base de la organización quizá tiene otra. La cultura está co-creada. Cada persona que forma parte de una organización contribuye a cultura, crea cultura. La cultura no es solo la cultura deseada por la alta dirección, sino que la cultura es una conversación constante y se forma a partir de los comportamientos y las interrelaciones entre las personas que conviven ahí. Por tanto, la cultura la creamos cada persona que formamos parte de una organización cada día. ¿Qué necesitamos? Tener muy clara la dirección de esa cultura y, sobre todo, y desde New Link, alinear el propósito compartido, que es la confluencia del interés de la organización con los intereses de los grupos de interés a quien sirve, la sociedad, las comunidades, el cliente, los accionistas, los medios, etc. Por tanto, buscar ese punto de confluencia es esencial para la cultura. Hoy estamos aquí hablando con Doina Hernández y Cristina Salvador, dos expertas en comunicación, en cultura empresarial y también en recursos humanos. Pero vamos, Brenda ya tiene una pregunta, pero antes de seguir, Brenda, vamos a ir a una pausa y luego continuamos en este su programa iMoney Super 7. En el aire, iMoney Super 7. Gracias por seguir aquí con nosotros en este su programa iMoney Super 7. Brenda, tú tenías una pregunta. Sí, está muy interesante el tema y es que en estos 20 años que ustedes llevan en este proceso, en este caminar, o sea, ¿qué tan difícil, si lo fue, insertar esto? O sea, porque pueda, como usted comentó ahorita, de que el empleador esté clara con su cultura, pero como el empleador no. Quizás, exacto, el empleado, perdón. Y él pueda creer, bueno, estamos claros, esto es, pero ¿qué tan difícil o si lo fue crear esto para que se pudiera ejecutar? Mira, el tema si bien cierto es que New Link tiene pues 20 años trabajando de la mano de todos nuestros aliados aquí en República Dominicana, trabajando sobre todo el tema reputacional, manejo de crisis, el tema de la atención hacia la parte externa es importante, pero evolucionamos, o sea, vivimos en un mundo constante que vive en update permanente y es importante poder entender y alinear que la parte reputacional no solamente depende de factores externos, sino nace, de hecho, desde lo interno. Entonces, la parte de tú tomar en consideración, cuidar justamente todo lo que tiene que ver con tus colaboradores, que ese es el punto de partida, es el punto de inicio del tema reputacional. Tú tener colaboradores que sean tus embajadores,
tus defensores, pues eso repercute. Y esto es lo que a nosotros nos hace entender y a nuestro CEO, Sergio Roiber, les hace justamente en buscar a expertos en cultura, como lo es Booth, que tiene 25 años de experiencia en el mercado europeo y latinoamericano, y entonces nos aliamos junto a Booth para poder implementar aquí en el país y lanzar pues nuestra vertical de cultura. Doina Hernández de New Link y Cristina Salvador de Both People and Comms. Mis dos preguntas para ir cerrando, que nos quedan como 3 minutos del programa. La primera pregunta es, ¿cómo uno puede o qué herramientas uno puede tomar o usar para llegar a ese paso de una buena cultura? Que fuera del área me dijeron, todas las empresas tienen cultura. Y para cerrar también, sobre una invitación tal vez a estar atento al evento del día de mañana. Mañana, que es el día de mañana, para que se pueda expresar mejor. ¿Cómo crear una buena cultura? Me encanta la pregunta. Y corresponde para mí a una cosa esencial, que es la escucha. Es decir, una organización debe estar muy alineada con los tiempos, con las necesidades. Tenemos una nueva generación, que es la generación Z, que está llegando a los puestos de trabajo, que además tiene una alta exigencia vinculada a propósito, a inclusión y a escucha. Necesitan ser relevantes, necesitan generar influencia, y para que tengamos una cultura corporativa sana necesitamos tener culturas corporativas permeables, que sean capaces de interrelacionarse con las personas. Generamos transformación en las organizaciones a través de la conversación, y hemos de aprender a ser organizaciones capaces de conversar, de crear narrativa, de crear visión de futuro, de compartir esa visión. Os decía antes, el propósito compartido es el elemento clave, y hoy en día hay palancas esenciales, que son la inclusión, la sostenibilidad, el bienestar, la autonomía de las personas, la flexibilidad y sobre todo un liderazgo basado en la confianza y no en el control. Y Doina, cuéntanos. Esa parte final, en República Dominicana yo sé que hay una fuerte cultura de control, más de confianza. Sí, confianza. Sí, para ser sincero, la cosa es la evolución en la que estamos en Europa, en Latinoamérica, en todos los países. En Dominicana, en España, en todo el mundo. Estamos transicionando del control a la confianza. Y para abundar un poquito más y para conocer más, les invitamos a participar de nuestro evento que tendrá lugar mañana, jueves 20, en el Hotel Intercontinental. Para más información pueden seguir nuestras redes sociales, @NewLinkRD, y en LinkedIn Newlink Dominicana. Ahí van a poder ver todo el detalle de los paneles. Nos pueden escribir, le enviamos un formulario de registro para que puedan participar y no perderse esa experiencia. Doina Hernández de New Link y Cristina Salvador de Both People and Comms. De verdad que muchas gracias. Para nosotros ha sido un placer tenerlas aquí. Muy interesante. Están más que nuevamente invitadas. Este tema no sabía yo que me iba a interesar tanto personalmente antes de conocerlo y verlo. Un poco más a profundidad. Claro. Y creo que también para las personas que nos escuchan también, los invitamos desde iMoney también a ir mañana y acercarse a New Link, porque estos temas son importantísimos, sobre todo para la transformación de la economía dominicana, que para que cualquier empresa pueda seguir creciendo y seguir avanzando, puedan necesitar este tipo de herramientas que ya ustedes son expertos. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. A ustedes que nos escuchan, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer a todos ustedes por su sintonía. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales como @iMoneyRadio. Estuvieron con ustedes Víctor Núñez, Brenda Robles y un servidor, Joan Monegro. Sigan en sintonía en esta su emisora, la Super 7. Hasta aquí la revista radial de economía y finanzas más actualizada. iMoney Super 7.